Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Estoy muy contento ya que en este nuevo video les voy a explicar la evolución de los principales sistemas económicos. Así que vamos allá. Bien amigos, voy a empezar con la sociedad esclavista. Voy a empezar con su contexto histórico. Este sistema se desarrolló en las civilizaciones antiguas como Grecia, Roma e Egipto. La economía dependía principalmente del trabajo forzado de las personas esclavizadas. ¿Cómo era su forma de organización de la producción? La producción se basaba en la agricultura, minería y producción. Los esclavos realizaban el trabajo arduo y pesado sin recibir algún tipo de salario o apoyo. La relación entre los propietarios y, y los esclavistas. Los dueños, pues, por lógica, eran dueños de los esclavos y no tenían, ahora sí que los esclavos, libertad, ni palabra ni voto. Algunas de las ventajas de este tipo de sistemas era la alta producción de recursos con un bajo costo para los dueños. Las desventajas era de que era inhumano el hecho de tener personas esclavizadas sin derechos, sin tener algún tipo de salario, sin tener prácticamente derecho a nada y solamente tener un trabajo arduo y duro, era lo malo. Ok, el siguiente es el feudalismo. Remontémonos a su contexto histórico. Su contexto histórico comienza desde la Edad Media, en Europa, tras la caída del Imperio Romano. Vamos a explicar en qué consiste el feudalismo. El feudalismo era prácticamente por jerarquías, vaya, que era el rey. Digamos que un rey tenía bastantes tierras, pero no podía hacerse cargo de todas esas tierras al mismo tiempo. Entonces lo que hacía el rey era, como lo llamamos hoy en día, poner como un encargado, que en este caso vendrá, o en ese entonces vendrá siendo el señor feudal. Lo que hacía el señor feudal era de que el rey le daba, por decirlo así, chamba o le daba trabajo, y lo que hacía el señor feudal era de que ese trabajo que el rey le daba o esas tierras, para que él no trabajara, se los daba a los campesinos, que en ese entonces se les llamaba siervos. Consistía en que los señores feudales les daban tierras a los siervos para que los siervos pudieran vivir ahí, pudieran prosperar, a cambio de que los siervos le trabajaran sus tierras de manera agrícola. Ese era su tipo de producción de manera agrícola. ¿Y en qué consistía esto? En que el señor feudal le daba tierras mientras que los siervos la trabajaban. Pero aquí viene lo bueno, por decirlo así. A cambio de darle las tierras, el señor feudal le cobraba, por decirlo así, una cierta parte de los bienes que los siervos generaban al trabajar esas tierras. ¿Y que conseguían aparte los siervos? Pues aparte de tener a lo mejor una casa o tierras en cual pudieran hacer sus bienes, les otorgaban aparte protección. Un ejemplo, si llegaban a atacarlos, en ese entonces el señor feudal les daba la oportunidad de que los siervos asistieran a su castillo para que se pudieran proteger. Ese era el acuerdo que tenían. ¿Cómo era la relación entre el feudal y el siervo o los campesinos, vaya? El señor feudal eran los dueños prácticamente de las tierras, mas sin embargo los siervos no eran esclavos, no como en la sociedad esclavista que, como les había comentado antes, que pues eran los dueños y ellos eran sus esclavos y no tenían derecho a nada. No, aquí es al contrario. Ellos no eran esclavos, mas sin embargo estaban obligados a trabajar a cambio de protección. En eso consiste el sistema económico del feudalismo. Ok, el siguiente es el capitalismo. Vamos con su contexto histórico. Nos dicen que el capitalismo surgió en los siglos XV y XVIII. El capitalismo surge a partir del feudalismo. Vamos a explicar en qué consiste el capitalismo. El capitalismo básicamente es lo que estamos viviendo hoy en día, digamos que es lo actual. El capitalismo consiste, o más bien nos dice que fueron personas que estaban
buscando otras oportunidades. ¿A qué voy con esto? Que recuerden que en el feudalismo les dije que eran por jerarquías, en el cual eran los reyes, los señores feudales y los siervos, que en el cual los siervos pues no tenían un sueldo, no trabajaban, no les recompensaban de forma monetaria. Entonces el capitalismo se diferencia ya que hubo personas que estaban cansadas de trabajar para estos señores feudales o reyes, cuales tomaron una decisión en que ellos querían hacer su propia riqueza para dejar de depender de aquellas personas. Entonces, ¿cuál fue su idea? Su idea fue el invertir dinero para generar más dinero. ¿A qué voy con esto? En que invirtieron en generar productos, sus mismos recursos para poder venderlos. Y así es como surge el capitalismo. ¿Cómo era la relación de los propietarios y los trabajadores? Es lo más actual o lo más parecido actualmente, ya que los propietarios pues, son los que poseen los medios o los recursos para la producción, mientras que los trabajadores, a cambio de esto, ofrecen su fuerza, su tiempo, su disponibilidad para trabajar. Lo que cambia aquí es que ahora sí reciben un sueldo, no como en el feudalismo, que simplemente les dejaban, por decirlo así, cultivar las tierras, mas sin embargo no tenían alguna aportación monetaria, que eso es lo que lo hace diferente al feudalismo. Algunas ventajas del capitalismo, perdón, son las siguientes. Una es la fomentación de la innovación, el superarse, el crecimiento, el crecimiento económico, vaya, y la competencia. Ok, el siguiente que sigue es el socialismo. El socialismo es un sistema económico que surge en el siglo XIX, más actual, como una respuesta a los problemas del capitalismo, como la desigualdad social y la explotación laboral. Vamos a explicarlo un poquito más a fondo para que se entienda. Como les comenté, en el capitalismo solamente se les beneficiaba a las personas que tenían el recurso, vaya, el dinero para poder producir y vender. Entonces, tras el problema del capitalismo, cada vez fueron surgiendo más problemas de desigualdad social y explotación laboral. Y aquí es donde surge el socialismo, que es un sistema en el cual se basa en que no solamente se enfoca en que una persona se haga rica, sino que este sistema lo que hace es que todos en comunidad salgan beneficiados. ¿A qué voy con esto? Digamos que una persona pues es de sector privado, digamos, y pues él es el único que se está haciendo rico. Entonces, lo que este sistema busca es de que sean igualitario tanto para el dueño como para sus trabajadores. Vamos con su producción. Lo que son las fábricas, las tierras, bancos y grandes empresas pasan de ser propietarios a ser parte del gobierno, ya que el gobierno, o bueno, gobierno, comunidad, vaya, como quieran llamarlo, son los que en este tipo de sistemas son los que llevan o dirigen lo que son los precios, lo que es el tamaño de producción. Esto hace que no solamente, como les había comentado, que solamente los dueños se beneficien, sino que la sociedad se beneficie y los trabajadores por ende. ¿Cómo es la relación de los dueños con sus trabajadores? Aquí los trabajadores no trabajan para enriquecer al dueño o al sector privado, vaya, sino que lo hacen para generar beneficios colectivos. Se ve como una forma de ayudar a la comunidad. Entonces aquí, como les comento, vuelvo a hacer énfasis, aquí ya no se busca solamente que el dueño sea
el único beneficiado, sino que este sistema busca que tanto el dueño como los trabajadores y la comunidad salgan beneficiados de la producción, del éxito que vaya teniendo las empresas, vaya. Algunas, algunas ventajas de este tipo de, de sistemas son las siguientes, que es la igualdad económica. La otra es que promueve justicia, y el otro es que garantiza acceso a servicios básicos. Bien, amigos, y por último, la economía mixta. La economía mixta es la combinación tanto del capitalismo con la del socialismo. Quiere decir que es la libertad del mercado con la intervención del gobierno, que busca el equilibrio de las ganancias y el bienestar social. Esto quiere decir que no es más ni de una ni de otra. Esto quiere decir que por una parte el capitalismo toma lo que son las empresas, los sectores privados, vaya, y por el socialismo agarra lo que es lo del Estado, vaya, las reglas, el bien común para todos. Esto quiere decir que más bien, ¿qué es lo que producen? Lo que producen por parte del capitalismo o las empresas, vaya, vendrán siendo lo que es la ropa, el calzado, electrónicos, y por parte del socialismo lo que es el estudio, los hospitales, eh, las escuelas, vaya. Es una combinación de ambas. Esto permite el crecimiento económico sin olvidar el bienestar social. Algunas, voy a decir algunas ventajas y desventajas que tiene este sistema. Algunas ventajas es que permite el crecimiento laboral y sin olvidar el bienestar social. Algunas desventajas son que si el Estado llega a intervenir mal, puede haber corrupción o ineficiencia por parte de ese sistema. Bien, amigos, espero que les haya quedado claro, que les haya servido de algo. Si tienen alguna duda o algo, pues comenten. Y pues ya saben, amigos, denle like y nos vemos en el próximo video.